El sector agrícola del país ha transitado enormes modificaciones. La demanda mundial de alimentos, consumos en permanente crecimiento, reducción mundial en las reservas stock-consumo de granos. Ahora, ¿qué cambios globales habrá en las cadenas de valor? ¿Cómo evolucionarán los precios? ¿Cuál es la expectativa política? ¿Cómo vamos a transitar el año en materia de precios? Es la pregunta que todos nos hacemos. Para ampliar el tema, un verdadero especialista, el licenciado Gustavo López, director de la consultora Agritrend de Argentina. A esta altura del año estamos ya más pensando en lo que viene que lo que pasó, ¿no? O sea, si bien todavía las cosechas no están definidas, todavía hay un retraso importante en la recolección, yo diría de que se presentan unas posibilidades muy interesantes para el próximo ciclo, ¿no? A partir de una situación mundial que es relativamente atractiva en materia de precios, no es espectacular, pero es relativamente compensada, y unas expectativas sobre todo en materia climática, a juzgar por lo que comentan los principales climatólogos, que se presenta como algo muy bueno. Hoy ya tenemos una situación muy interesante en reserva de humedad y parecería que esto se va a mantener. Estamos teóricamente en el marco de un evento Niño que sin duda va a traer bastante agua y bueno, puede llegar a asegurar las cosechas, ¿no? Y esto implica la posibilidad seguramente de llegar a una cosecha récord si se presentan estas situaciones, sumadas a algunos aspectos que habría que ir modificando y que probablemente se puedan dar en el tiempo, más que nada relacionados con aspectos comerciales, en el trigo en particular, ¿no? Estamos en un nivel hoy de las 100 millones de toneladas. Yo diría que estamos estancados. En el último quinquenio uno ve un nivel de área, por un lado, hasta en algunos años disminuyendo y una producción realmente estancada, cambiando un poco la tendencia de los últimos 10 o 15 años, donde se veía un crecimiento bien sostenido. Hoy pensar, digamos, un ciclo 14-15 con muy buenas condiciones, pensar en torno a los 110 millones, tampoco no estamos hablando mucho más allá de eso, ¿no? Lo cual, en alguna medida, cuando uno se remonta a distintas estimaciones que se han hecho en Argentina para el cierre de esta década, para el 2020, vamos a estar bastante lejos, ¿no? O sea, desde la Fundación Producir Conservando nosotros marcábamos un horizonte en torno a los 135, 140 millones, y si uno lo piensa en términos de lo que era la estimación oficial del famoso PEA, ese programa hablaba de 160, con lo cual, bueno, estamos bastante lejos. O sea, creo que en este quinquenio tendrían que pasar muchas cosas como para alcanzar esos valores. De todas formas, es probable que estemos en un récord, pero en un récord cauto, llamémosle así. A nivel internacional, es Argentina y Brasil los que tienen los niveles de crecimiento más altos en el tiempo. Pero Brasil nos va superando hoy cada día más. O sea, ellos a lo largo de estos últimos 5 años, cuando nosotros nos mantuvimos en los 100 millones, pasaron de 145 a 195 millones. O sea, crecieron casi un tercio en su producción de base, con lo cual bueno, implica una agricultura mucho más pujante, pero también pone de manifiesto una política mucho más clara. Dilma anuncia 75.000 millones de dólares de asistencia al sector a través de créditos blandos, una serie de incentivos. Bueno, se plasma básicamente en estos crecimientos. Y eso implica que en alguna medida nosotros hayamos perdido nuestro posicionamiento, ese famoso market share, ¿no? En casi todos los cultivos, ¿sí? Lo único que lo mantenemos es en el liderazgo de los derivados de la soja por una cuestión de eficiencia y de capacidad instalada. Pero digamos, para hacer un raconto rápido, el trigo, que solíamos ser los quintos productores, pero básicamente exportadores de trigo, relativamente buena calidad, lo hemos perdido a manos de los soviéticos y demás, estamos entre el 8º y 9º lugar. El maíz, que éramos los segundos mejores por décadas, detrás, lejos de Estados Unidos, pero segundos, hoy también lo perdimos a manos de Brasil, un viejo comprador de maíz argentino, y de la ex Unión Soviética, en particular Ucrania y Rusia, que también eran compradores. Hoy estamos cuartos cómodos y con tendencia a seguir bajando. Y otros que son antológicos, o sea, pensar en girasol era pensar en Argentina. Éramos líderes absolutos, no solamente en semillas, sino en aceite, en subproductos, y hoy estamos por debajo de, yo diría, los dos principales soviéticos, lo que es Rusia, Ucrania, incluso de la Unión Europea, con una particularidad
participación en el mercado que cayó, pero de una forma notable. Con lo cual hay un retroceso si uno lo mide en términos, digamos, del crecimiento del mundo agrícola en general. Hay una orientación hacia los oleaginosos muy marcada, en especial a la soja, ¿no? Porque el girasol, como dijimos, está bajando, pero la soja es la que sigue traccionando fuertemente esto. Se explica a partir de los precios, que son más atractivos, y que evidentemente la gente se está volcando definitivamente a esto. Hoy, si uno hiciera un cálculo de lo que es sobre el área total del área de oleaginosos, estamos muy cerca del 70%, 68%. Que es exactamente la inversa que lo que pasa en el mundo. O sea, el 70% a nivel mundial son cereales y el resto oleaginosas. Así que vamos contramarcha del mundo. Uno puede pensar entonces, bueno, ¿qué pasa con aquellos líderes en soja como son los Estados Unidos y Brasil? Y Estados Unidos, su relación de todas formas sigue siendo a favor de los cereales, tienen muchísimo maíz, casi su 60% del área es cereales, e incluso los brasileños también tienen un esquema más equilibrado. No están en el 70-30, pero están en el 50-50. Lo cual marca, digamos, una situación de sustentabilidad mucho más clara que la nuestra. Si bien originariamente la soja se incorpora en los campos argentinos con el concepto de que engordaba la tierra por la fijación de nitrógeno y demás, su cultivo permanente y absoluto durante décadas, porque hay zonas donde en realidad lo único que se viene haciendo es por, yo diría, décadas, soja, bueno, evidentemente trae un desgaste de los recursos naturales notable, ¿no? Y esto se ve también en la pérdida que va teniendo de calidad algunos productos locales, ¿no? O sea, uno se remonta a lo que era el trigo en su momento, ya no es más, al menos en esas condiciones de lo que tenía ese trigo duro de los 70, digamos. Lo cual uno puede o no estar de acuerdo, pero bueno, aumentaron obviamente significativamente los rendimientos, pero cambió también en la condición del trigo. Cambió la condición del maíz, el maíz duro, el flin, tan solicitado en Europa y en un montón de mercados, fue cambiando. Incluso está cambiando el de la soja, porque estamos viendo que el nivel de proteínas de la soja ya no es el mismo de antes. Normalmente, bueno, parecería que hay una correlación negativa entre lo que es rendimientos y lo que es calidad. Y yo creo que sin lugar a dudas, en un marco de políticas bastante inexistentes o ambiguas sobre este tema, se privilegia totalmente lo que es volumen. Desde el 2006 estamos ya cumpliendo casi el octavo, el noveno, vamos a cumplir el año consecutivo de intervención en este mercado, lo cual implica cupos de exportación, implica limitantes serias en la comercialización, la entrega de ROEs, estos famosos registros de exportación bastante limitados, que ha llevado a un desincentivo vía precio, porque todo esto se plasma en precios. Sumado a las retenciones y todo eso, una situación, digamos, bastante limitada. Y eso nos alejó notablemente de lo que eran los promedios para la Argentina de los 5,5 millones, 6 millones de hectáreas a los 3,8, 4 millones. Hoy estamos contentos porque estamos creciendo un 15, 18% en área y eso implica estar en 4.200.000 hectáreas. O sea, muy lejos de los 6 que alguna vez solíamos tener como promedio, diría, ¿no? Con picos hasta 7 millones, recuerdo por allá por los 80. Entonces, en ese marco, bueno, aparece la cebada como una opción de un cultivo que le competía al trigo, le tenía algunas ventajas hasta agronómicas, bueno, el famoso tema de algunos días de anticipación en su recolección, una soja de segunda que era prácticamente primera, un mundo ávido de forrajes, en fin, una serie de cosas que hizo que explotaran en términos de 2-3 años. Pasamos de las 500 a casi 1,5 millones de hectáreas. Pero la realidad es cruel en este sentido y estamos volviendo lentamente a donde arrancamos. ¿Por qué? Por el hecho de que en realidad, y una vez más, todo lo maneja el componente económico y los precios de la cebada se empiezan, digamos, a alinear a lo que son los granos forrajeros. Porque es un forraje. Nosotros tenemos una gran cantidad de cebada cervecera, pero el destino final, yo le diría que no menos que en un 75% tiene por destino forraje. Y eso, por ende, tiene menos precios y teóricamente revitalizaría nuevamente a un trigo que de todas formas sigue alicaído y que en alguna medida explica el retroceso de los cereales en general, ¿no?